Merhaba, bienvenidos al canal. Bueno, vamos a iniciar lo que va a ser hoy no un resumen de las noticias que hemos tratado hoy en Misma Anatolia, porque hoy es sábado, no solemos hacer podcast los sábados, pero obviamente la actualidad manda, la actualidad sobre todo de Oriente Medio manda, y lo que vamos a hacer hoy es un pequeño especial hablando sobre un hecho que nosotros consideramos que ha sido histórico, que ha sido la muerte en un bombardeo de Israel anoche en el sur de Beirut, en los barrios del sur de Beirut, la capital de Líbano, del líder histórico de Hezbollah, del grupo chií libanés, grupo político y militar, grupo armado libanés, Hezbollah, Hassan Nasrallah. Hassan Nasrallah, su líder histórico durante más de 3 décadas, durante pues los últimos prácticamente 32 años, moría anoche en un ataque masivo llevado a cabo por el ejército israelí, como decíamos, en los suburbios del sur de la capital del Líbano. Un hecho, podríamos decir, no sin precedentes, pero desde luego que no se producía en muchos años y que demuestra una gran determinación de Israel, y sobre todo que Israel no busca la paz. Eso ha quedado bastante claro. Ya en hispanatolia.com, en nuestra web, hemos tratado anteriormente, por ejemplo, declaraciones de la propia delegación de Hamas, que mencionaba pues días atrás, nos hacíamos eco de esa noticia, fuentes de esa delegación de Hamas, las negociaciones que mantenían con Israel a través de mediadores de Egipto y de Qatar, que se hacía evidente que por parte de Israel y del gobierno de Netanyahu no existía una voluntad clara de llegar a un acuerdo para un alto al fuego, en este caso en Gaza, sino que lo que se veía claramente era que era una continua dilatación de las negociaciones y continuamente buscar nuevos requisitos, nuevas condiciones para alargar un proceso que todo apunta que era humo. Y aquí lo que estamos viendo pues es un poco lo mismo. Hasta ahora pues parecía que Nasrallah sobrevivía a cualquier operación israelí, incluyendo esas explosiones que tuvieron lugar de los buscapersonas y de los walkie-talkies de los miembros de Hezbollah en Líbano. Y parecía que Nasrallah pues parecía sobrevivir a todas las acciones de la inteligencia israelí. Muchos expertos apuntaban que quizás era un poco voluntad de Israel para mantener viva, digamos, la llama de una posible negociación, pero hemos visto en las últimas horas que eso no es así, de que Israel va por todas, y como decíamos, pues anoche unos bombardeos masivos que dejaron numerosas víctimas también entre la población civil, porque recordemos que fueron bombardeos con munición, con misiles, con bombas guiadas anti-búnker, son bombas potentísimas que derrumbaron de hecho varios edificios. Además, lo contábamos en nuestro perfil en la red social X. Israel, incluso, pues como es habitual, avisaba con minutos de antelación a la población civil de que se alojase en la zona, porque iba a llevar a cabo unos bombardeos en esa zona, en este caso en Beirut. Pero obviamente eso se producía de noche, de madrugada, y gran parte de esa población estaba durmiendo, y muchos de ellos no pudieron evacuar. Pues las cifras oficiales del Ministerio de Salud libanés hablan de que los daños en la zona de Harat Sheikh, que fue la zona bombardeada, es una zona con una población mixta cristiano-maronita y musulmana chií. Las víctimas, según las fuentes del Ministerio de Salud libanés, datos provisionales, serían 11 muertos y 108 heridos, pero hay quien habla ya de cientos de muertos posiblemente bajo los escombros de los edificios, porque recordemos que hubo edificios que se vinieron abajo durante esos bombardeos, que fueron absolutamente brutales, en el sentido de una potencia pues muy importante, muy fuerte, la lleva a cabo por Israel en las últimas horas. Bueno, como decíamos, tras esos bombardeos de anoche, el ejército israelí aseguró que el líder de Hezbollah, que ha sido durante los últimos 32 años, que ahí es nada, líder de Hezbollah en Líbano, había sido eliminado, pero por parte del grupo chií libanés, en principio no se quiso confirmar nada, no se quiso dar por buena esa información. Tampoco por parte de Irán, su principal aliado. De hecho, Hezbollah es un proxy de Irán en Líbano.
Tampoco por parte de Irán hubo ningún tipo de confirmación y lo que se decía en las primeras horas de esta mañana es que simplemente se había perdido la comunicación con la cúpula política de Hezbollah. Era lo que decía la organización. Pero posteriormente, en torno al mediodía aproximadamente, hora española, pues efectivamente el propio Hezbollah confirmaba en un comunicado, decía Sayed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah, era el cargo que tenía oficialmente, secretario general de la organización, decía: se ha unido a los grandes e inmortales compañeros mártires con los que ha liderado durante 30 años. Decimos, bueno, concretamente 32. Fue en el año 92 cuando Nasrallah fue elegido secretario general de la organización, pero obviamente después de más de 3 décadas era mucho más que un secretario general, era mucho más incluso que un líder político de Hezbollah, de la rama política de Hezbollah. Era a todos los efectos líder político y militar, era también un líder religioso y espiritual, y era así no solo para Hezbollah, sino para, pues podemos decir, gran parte de la población chií de Líbano, y era también un líder muy importante, muy seguido por lo menos entre los chiíes de Oriente Medio. Hay algunos que lo han comparado incluso la figura de Nasrallah con la de Yasser Arafat en Palestina o con la del egipcio Nasser. Por la importancia que ha tenido, sí que es verdad que en los últimos años hubo también críticas contra su liderazgo, a raíz sobre todo de su participación, de la participación de Hezbollah, vamos, con el visto bueno de, Nasrallah en la guerra civil siria, del lado del dictador Bashar al-Assad, y por eso veíamos en las últimas horas también celebraciones entre la población siria en las zonas controladas aún por la oposición en Siria, porque fue uno de los grandes enemigos de la oposición siria al régimen de Bashar al-Assad. De ahí que viéramos esas celebraciones, mientras que en Líbano hemos visto entre muchos seguidores de Hezbollah, incluso entre población civil, no solo por protestas, sino llantos, porque realmente, como decimos, se va lo que ha sido un líder no solo político, sino también espiritual, podemos decir. De hecho, estaba considerado, aunque obviamente este tipo de títulos son muy difíciles de verificar, pero estaba considerado como un descendiente del profeta Mahoma, y que siempre vistiera también un turbante negro. Recordemos que entre los chiíes la afiliación de sangre con los descendientes del profeta Mahoma es muy importante, más que entre el sunismo, por las razones históricas. Y como decíamos, ha sido un golpe muy grande, muy importante el que ha sufrido Hezbollah. No solo Hezbollah, sino Irán, que al fin y al cabo hablamos de que es un proxy, Hezbollah es un proxy de Irán, es, digamos, el brazo de Irán en todo lo que es el Levante, en todo lo que es lo que antiguamente se llama la Gran Siria, toda la zona de Siria, de Líbano, y realmente es un golpe muy grande el que ha sufrido la organización, que ahora mismo está totalmente descabezada. Los bombardeos fueron, como decíamos, absolutamente masivos, sin oposición, además. Sí que sigue habiendo intercambio de lanzamiento de cohetes por parte de Hezbollah desde su Líbano, pero obviamente son lanzamientos muy mínimos, y realmente muchos se están preguntando si realmente Hezbollah tiene o tenía esa capacidad de responder a Israel, como aseguraba una y otra vez. ¿Por qué no lo ha hecho antes? Y sobre todo, ¿por qué no lo está haciendo ahora, después de que hayan ya matado a su líder? Bueno, como decíamos, los bombardeos fueron masivos. Contábamos que se usaron bombas antibúnker. Las explosiones fueron tan potentes que, además de derribarse varios edificios, pues temblaron los edificios a 30 kilómetros de distancia en Beirut. O sea, fueron explosiones absolutamente tremendas que se sintieron desde toda la capital libanesa, y se vieron también porque las columnas de humo se veían a kilómetros de distancia. Ahora mismo la situación es muy tensa, como podéis imaginar, en toda la región de Oriente Medio. Hay intensos esfuerzos diplomáticos por parte de países de la región, pero sobre todo por parte de algunas potencias como Francia, para evitar que la situación escale más, pero es realmente complicado porque recordemos que ahora mismo Israel
en la práctica goza de total impunidad, tiene el apoyo firme de Estados Unidos y ahora mismo ni siquiera, a pesar de que el gobierno de Biden ha sido muy crítico con, entre comillas, o de crítico, pero bueno, ha sido muy crítico con Netanyahu y le ha acusado incluso entre comillas, de tomarle el pelo, de no ser, de no cumplir su palabra y de engañarle. Lo cierto es que por parte de Estados Unidos está claro que eh, no va a haber una posición por lo menos seria, por lo menos fuerte a las acciones que toma Israel, y prueba de ello ha sido pues desde el asesinato de Ismail Haniyeh, líder de Hamas, en plenas negociaciones de paz con Hamas, y cuando Biden anunciaba que esas negociaciones con Hamas estaban en marcha y estaban respaldadas obviamente por el gobierno de Washington, hasta, como hemos visto ahora, pues el asesinato de Nasrallah, que obviamente acaba con cualquier posibilidad de unas negociaciones de paz en la región, como importante proxy de Irán, como decimos, como es Hezbollah. Ha sido, desde luego, toda una maniobra y todo un mérito y un éxito de la inteligencia israelí. Cabe preguntarse cómo han sabido en todo momento dónde estaba oculto, porque recordemos que lo que ha atacado Israel, obviamente causando víctimas civiles también, como decíamos, pero ha atacado una zona residencial densamente poblada en el sur de la capital libanesa, en el sur de Beirut, bajo cuyo los cimientos de algunos edificios en la zona, edificios residenciales, insistimos, edificios donde habían civiles, pero bajo ellos había un búnker donde se ocultaría la cúpula política y también en parte militar de Hezbollah, también miembros de las también miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Se cree que estaban también en ese búnker, y en las imágenes que se ven tras las explosiones en la zona se ve claramente que debajo de esos edificios había una estructura, eso está claro, que ahí se ocultaba algo. De hecho, hablando de ocultarse, pues el propio Nasrallah llevaba, en los últimos años prácticamente había limitado mucho sus apariciones. Recordemos además bueno, llegó en el 92 al poder justamente cuando fue asesinado el anterior líder de Hezbollah, Sayed Abbad al-Musawi. Fue asesinado también en otro ataque aéreo israelí, menos sofisticado, como helicóptero, pero bueno, también en un ataque israelí. Y una de las mayores victorias y uno de los mayores logros que consiguió Nasrallah en su vida fue conseguir en el año 2000 expulsar a las fuerzas israelíes del sur del Líbano, acabando con 18 años de ocupación. Se convirtió, eso está claro, durante su mandato, durante sus más de 30 años en el poder, dirigiendo Hezbollah, consiguió que este grupo armado llegase a convertirse en una de las mayores fuerzas militares no estatales, no vinculadas a un gobierno del mundo, y también un actor político muy importante en la región. De nuevo ganó muchos adeptos tras la guerra inconclusa, pero bueno, guerra de 2006 contra Israel, que le valió también entre gran parte de la población, no solo chií, sino en general de la población musulmana de Oriente Medio, pues esa figura que mantenía como el principal actor de la resistencia contra Israel, contra la agresión israelí en la región de Oriente Medio. Y como decíamos, pues ha sido mucho más para Hezbollah y para Líbano y para toda la población chií de Oriente Medio, mucho más que un simple secretario general de una organización armada con un brazo político, como era Hezbollah, sino incluso un líder espiritual. Además, obviamente, queda Hezbollah pues descabezado. Ahora mismo las fuentes militares israelíes las fuentes de inteligencia aseguran que Hezbollah está, pues como se suele decir, como un pollo sin cabeza, está totalmente descabezado. Prácticamente la mitad o más de sus jefes militares han muerto. Su cúpula política ha quedado descabezada. No hay un sucesor claro ahora mismo tampoco para Nasrallah. Y ocurre un poco ahora mismo como lo que ocurrió tras el asesinato de Ismail Haniyeh, como esa sucesión. E incluso tras el asesinato de Ismail Haniyeh, de líder Hamas, pues bueno, Haniyeh recordemos que no vivía ni siquiera en Gaza, con lo cual inmediatamente se encontró un sucesor en alguien que era su número dos y sí que vivía y vive en Gaza. Pero en el caso
de, de Hassan Nasrallah, que recordemos además, bueno, obviamente tenía un papel político mucho más importante en la región que Haniyeh, pues en el caso de Nasrallah realmente tampoco, sí que vivía además en la zona, con lo cual tenía un liderazgo claro, no había un número 2 claro detrás de él que le pudiese hacer sombra y en cualquier caso también recordar que en estos ataques pues han muerto también, por lo menos en las informaciones que tenemos, según la inteligencia israelí, es que el número 2, la rama política de Hezbollah, también está entre los fallecidos, con lo cual la cúpula, insistimos, y lo dice la inteligencia israelí, la cúpula de Hezbollah está totalmente descabezada y Hezbollah, obviamente esto no supone el fin de Hezbollah, hay que dejarlo claro, no se va a acabar la organización, como tampoco se va a acabar jamás, porque son movimientos muy asentados entre la población en la zona, pero obviamente sufren un golpe durísimo que no se producía en décadas. Eh, y hay que hablar un éxito muy evidente de la inteligencia israelí, pero también del ejército israelí, que ha conseguido, con bajas mínimas, hay que reconocerlo, hay que decirlo, ha conseguido con bajas mínimas acabar con uno de los principales enemigos en la región. Insistimos con esto, no estamos hablando de acabar definitivamente, como tampoco va a conseguir acabar con Hamas, pero sí por lo menos mermar seriamente su capacidad y hacerla, ha hecho retroceder a Hezbollah, igual que a Hamas, pues 10 o 20 años Israel con sus últimas acciones. Israel deja claro con el asesinato de Nasrallah que no quiere negociar, algo como decimos que hemos abordado también en nuestra web, en hispanatolia.com, deja claro que no quiere negociar y que todos los intentos que ha hecho ahora, bajo presión principalmente de Estados Unidos, han sido una cortina de humo, no había una intención real detrás de negociar y prueba de ello, insistimos, es que ha asesinado al líder de Hamas cuando ha llevado a cabo operaciones en Gaza y ahora cuando ha empezado la ofensiva en Líbano. Recordemos además que sigue en el aire, lo hemos tratado también en las últimas horas en hispanatolia.com, una posible operación terrestre en Líbano por parte de Israel. Pues ahora cuando ha vuelto su mirada hacia el Líbano, ha ido directamente a por la cúpula, ha asesinado a su principal líder, un líder histórico importantísimo, es un hecho histórico el que hemos vivido en las últimas horas, el asesinato de Nasrallah, el líder de Hezbollah, y Israel deja claro que no quiere negociar. No quiere negociar y busca una acción militar que tampoco sabemos ahora mismo dónde nos va a llevar y hacia dónde nos conduce. Estamos ante un horizonte difuminado, turbio, oscuro, incluso negro, porque realmente ahora mismo Israel tiene las manos libres y no hay, decíamos, no hay una mano firme, una posición clara por parte del gobierno estadounidense, que además recordemos que obviamente tiene una posición débil. Frente a la Casa Blanca está un presidente en sus últimas horas al que se ha cuestionado seriamente en los últimos 2 años su capacidad para gobernar y que además está prácticamente en situación interina porque incluso aunque los demócratas vuelvan a ganar las elecciones a través de Kamala Harris como candidata, pues obviamente Biden no va a seguir al frente del gobierno y por tanto su posición, si ya era débil, con todo lo que se ha cuestionado su capacidad para dirigir el país, para gobernar Estados Unidos, obviamente ahora es mucho más débil, no siendo el candidato en las próximas elecciones y estando claro que no va a seguir al frente de la Casa Blanca. Es obvio que Israel y es obvio que el gobierno de Netanyahu está aprovechando eso. Netanyahu ha dicho muchas veces en años anteriores, que ha presumido de ello incluso, que conocía muy bien cómo funciona, digamos, los entresijos de Washington y que sabía aprovecharlos. Eso se ha visto incluso en vídeos que están ahí en internet para quien nos quiera ver. Netanyahu es un buen estratega, es muy buen estratega, es un superviviente político, eso es obvio. Y lo que estamos viendo pues es una jugada muy peligrosa, sin duda, que solo sabe él hacia dónde quiere ir, pero obviamente nadie sabe cómo acabar. Lo que está claro es que ahora mismo Israel está buscando una respuesta por parte de Irán. Obviamente Irán no quiere, está claro,
que está recurriendo a la contención porque parece obvio que no quiere un conflicto abierto, por lo menos. Recordemos que incluso esa respuesta que dio con el lanzamiento de cientos de drones y de misiles, pues fue una respuesta tibia porque, en fin, ese ataque fue muy numeroso, muy efectista, en el sentido de que fueron más de 300 cohetes y drones, pero realmente llegaron a impactar media docena o una decena si cabe, sabiéndolo además que no era un ataque masivo, ni mucho menos, Irán y también Israel. Y realmente ahora mismo la presión ahora mismo no está ni sobre Estados Unidos ni sobre Israel, la presión ahora mismo está sobre Irán, porque Irán obviamente tiene sus aliados en la región, no solo a nivel de gobiernos de Estados-nación, sino a nivel de grupos, de milicias, en fin, de todo tipo de organizaciones que ahora mismo miran a Irán y se preguntan por qué sigue sin reaccionar. O sea, ha matado a Haniyeh además en Teherán, al líder Hamas. Llevan varios miembros de la Guardia Revolucionaria iraní asesinados, embajadores, en fin, y ahora Nasrallah. Entonces, obviamente, la presión ahora mismo está sobre Irán y lo que se preguntan todos esos aliados de Irán y también los enemigos de Irán en la región, por supuesto, es qué va a ocurrir con Irán y cuál va a ser la decisión que tome Irán. Pero obviamente Irán está presionado ahora mismo para actuar y actuar de forma contundente. La pregunta es, ¿lo va a hacer? ¿Cuál va a ser esa respuesta que lleva demorando ya desde el asesinato de Ismail Haniyeh, del líder Hamas? Pues queda por ver, pero la presión, decimos, es muy importante y ahora mismo Irán está en una posición muy debilitada en la región y prácticamente Israel está empujando a actuar y a actuar seriamente. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Pues lo que vamos a ver posiblemente va a ser una respuesta forzada de Irán. De lo contrario, puede ser que no lo haga, pero de lo contrario se expone a quedar en una posición muy débil en toda la región. Repito, no solo frente a enemigos exteriores, sino también frente a enemigos internos, dentro y fuera del país, o sea, en la región de Oriente Medio y también dentro del país. Recordemos que también esas protestas que ha habido contra el régimen iraní. Y si hay una respuesta por parte de Irán que tiene que ser seria, que tiene que ser más fuerte que la que se produjo tras ese ataque masivo que lanzó, masivo entre comillas, que lanzó Irán sobre Israel, pues obviamente eso también puede forzar a Estados Unidos a intervenir. ¿Por qué? Porque si hay esa respuesta e Israel obviamente va a buscar responder contra Irán, parece ser que es lo que está buscando Israel, que haya una respuesta de Irán, es como que lo está provocando, como que está dándole con el palo a ver cuándo acaba de saltar, y es obvio que para Israel y sobre todo para Netanyahu, el régimen iraní es un enemigo declarado, lo ha dicho muchas veces, incluso ante foros como Naciones Unidas. Pues si hay esa respuesta de Irán y si Israel lanza un contraataque, cualquier tipo de respuesta que quiera lanzar, vamos a ver hasta qué punto puede evitar Estados Unidos ser arrastrado a ese conflicto. Eso va a tener muchas implicaciones. Que Israel responda a Irán es obviamente un motivo de tensión muy importante en la región, pero que se implique una potencia como Estados Unidos en la región, eso obviamente puede arrastrar a otros países a favor y en contra de ese conflicto. Por lo tanto, estamos viviendo momentos muy delicados, de ahí que veíamos en la noticia que hemos tratado hoy en hispanoteoría.com, hablando ampliamente del asesinato de Nasrallah y de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, que hay países como Francia que están moviendo todos sus resortes diplomáticos, no solo Francia, más países, para intentar parar esto, porque vamos hacia una espiral de tensión, de escalada, que puede ser muy peligrosa. Y ahora mismo el problema está en que la sartén, digamos, la tiene por el mango Netanyahu y su gobierno, un gobierno que está lleno de extremistas y en el que Netanyahu sabe que tiene las de ganar y que tiene las manos libres.
Y Netanyahu posiblemente ahora mismo quiere apurar la situación, quiere hacer todo lo posible antes de las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos, porque sabe primero, que el gobierno de Biden, como decíamos, es débil, es decir, ha protestado, le ha acusado de no decir la verdad, de tratar de engañarle, pero no va a hacer nada el gobierno de Biden, no va a oponerse a Israel, no va a dejar de venderle armamento, en fin, sabe que el gobierno de Biden es débil, pero obviamente Netanyahu teme que si Kamala Harris llega a la Casa Blanca pueda cambiar de política o pueda, con un gobierno que va a ser más fuerte que el de Biden, pueda decir, bueno, hasta aquí, y forzar, como ha ocurrido en otras ocasiones en la historia israelí, forzar un alto al fuego, un acuerdo, lo que sea. Por tanto, Netanyahu ahora mismo lo que está buscando es una política de hechos consumados en la región. ¿Para qué? Para que cuando si llega el caso de que llega Kamala Harris al poder, se encuentra con una situación que ya no pueda cambiar, que ya no pueda revertir, con un rumbo del conflicto que simplemente lo obligue a apoyar a Israel y ya está, sin más opciones. Apoyar lo que está haciendo Israel, sea lo que sea. Y en caso de que finalmente las elecciones las vuelva a ganar Trump, pues obviamente Trump ya demostró cuando estuvo en el gobierno que es un fiel aliado absoluto y sin contemplaciones de Israel. Por tanto, si Trump llega al poder, haya hecho lo que haya hecho Israel y el gobierno de Netanyahu, lo único que va a hacer va a ser apoyarlo vamos, no sabemos si animarle, pero desde luego no va a oponerse a nada que haga Netanyahu y su gobierno, ya lo demostró, repetimos antes, Trump. ¿Cuál será el siguiente paso? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues no lo sabemos, lo contaremos en hispanatolia.com, en nuestra web y también en este podcast. Y nada más, hasta aquí no ha sido el resumen hoy, ha sido un análisis de todo lo que hemos vivido en las últimas horas, de cómo es la situación ahora mismo en Oriente Medio, especialmente tras el asesinato de Nasrallah, del líder de Hezbollah, y hacia dónde va esta situación que estamos viviendo, y más después de lo que hemos vivido las últimas horas, que no ha sido más que un hecho absolutamente, repetimos, histórico. Esto se va a escribir en los libros de historia, lo que ha ocurrido en las últimas horas. Si te ha gustado el contenido, dale por favor un like y suscríbete para no perderte los próximos episodios.